Bueno, suerte. ¿Arrancamos? Dale. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo estoy Feliz. muy contenta de estar acá contigo. Aunque nos vemos muy seguido, compartir estos espacios es muy lindo para mí. Y en este juego de roles, de preguntarnos y respondernos, me voy a tomar el atrevimiento de empezar, porque tengo la pregunta de comienzo por el espacio en el que estamos. Yo tengo la de final, así que... Me encanta. Entrevista exitosa. Tener un buen comienzo y un buen Y un final, buen final, ya está. Podemos hacer la obra. Bien, Ro, estamos acá en la sala Nelly Goitiño y por todo lo que te conozco y todo lo que me has enseñado y me has contado, sé que Nelly fue no solo una referente, sino tu gran maestra del teatro y un poco de la vida también. Entonces, si te parece bien, tal vez podemos comenzar hablando de Nelly. Nelly, qué divina, qué honor, qué amiga, qué maestra. Sí, Nelly fue muchas cosas, como decís, no solo un referente. Nelly fue maestra rural, fue profesora, fue directora, fue académica, fue senadora, fue una mujer que tuvo una vida política, fue una de las profesoras que tuve en la Escuela de Arte Dramático que más me impactaron. Yo conocí a Nelly daba una materia que se llamaba propedéutica. La propedéutica la definición de propedéutica es el conjunto de saberes para llegar a algo. ¿Eso fue en la EMAD? En la EMAD. Y por lo tanto ese conjunto de saberes que ella nos enseñaba era básicamente lo que hoy podría ser la teoría y teoría teatral. Y entonces Nelly a mí me impactó mucho porque Nelly era tan apasionada con cada una de las teóricas y teóricos que presentaba, que me enseñó una de las cosas más importantes y que hoy, a la hora de estar sobre todo en la Comedia Nacional, me ha ayudado mucho, y es que hay muchos mundos posibles, que no hay una forma de hacer ni de ver el teatro, y eso es como la gran enseñanza, no solo por el contacto directo con la diversidad, sino con la pluralidad de miradas, de poéticas, y eso me calma mucho hoy estando en la Comedia Nacional, el tener que cambiar de un proyecto a otro. Y Nelly, eso, bueno, fue su gran enseñanza, con una capacidad de debate infinita, una generosidad a la hora de entregar el conocimiento. Que siento que un poco también lo tenés en la vida. Yo que te conozco, digo, yo te considero mi maestra. Muchas gracias. Y siento que todo esto que estás mencionando lo veo en vos y me lo has regalado vos a mí. Entonces también me parece muy lindo, a modo de reflexión, esto que se genera en la vida teatral, que es el regalo de los conocimientos, el pasaje, ¿no? También como algo del orden de lo ancestral que va pasando, en este caso entre mujeres, y qué hermoso entonces como en algún punto también todo lo que me llegó a través de mi maestra, que sos tú, viene de otro legado, ¿no? Y de esta gran maestra que fue Nelly Goitiño. Wow, me emociona, Mané, que digas eso. Esto es, vine a halagarte. Esto es cuestión de vasos comunicantes de una a otra, pero creo que divino si lo sentís así, pero Nelly fue muy especial, muy enorme en lo que fue la cultura de este país. Bueno, estamos en la sala que lleva su nombre, así que muchas gracias y bueno, vaya el recuerdo a Nelly. Sí. Y vos ya empezaste hablando ¿tenés tus referentes, sí. tus...? Sí, claro, sí. Siempre es una pregunta bastante recurrente cuando alguien me consulta por mi formación, por mis referentes, y siempre nombro a las mismas personas, que sos vos, que es Marianela, y hoy también quiero traer a María Zambulla y a Mariana Perkovich. Creo que a lo largo también de que mi vida teatral va creciendo y mi vida, voy identificando cuánto me han marcado estas mujeres y van arraigándose cada vez más. Y bueno, en ese sentido creo que fuiste mi primer maestra, porque me conocés desde muy chica, desde que empecé a hacer teatro. Y años después llega Marianela,
que ya me conoce desde una vida profesional y con quien hago después 8 espectáculos, comienzo a viajar, comienzo a profesionalizarme. Y bueno, y en el medio se cruzó Perkovich, a Zambulla, que las dos trajeron una mirada muy fuerte sobre el quehacer teatral. Entonces, si las tuviera que nombrar, las nombro a ustedes 4. Divinas, sí, Marianela Morena además también creo que fue especial en vos por todo muy especial. La internacionalización que te aportó. Y sí, yo siempre digo que Marianela fue mi tercera escuela. Yo estudié mucho de adolescente, hice 2 carreras completas, además de cursos, talleres nacionales, internacionales. Y cuando llegó Marianela fue como volver a la intensidad de una formación por la asiduidad de los ensayos, la cantidad de horas que metíamos juntas, la creación. Trabajamos de una manera muy particular con Marianela. Tengo muchas cartas tuyas de ese tiempo. Del tiempo de los viajes. Que me hablabas de Marianela porque te pasabas viajando. Sí. Bueno, con Morena hicimos un primer espectáculo que se llamó No daré hijos, daré versos, que también supiste verlo. Y ahí fue cuando empezamos a viajar. Y fueron años, te diría que prácticamente la década de entre mis 20 y mis 30, nos dedicamos a girar con espectáculos. Y después vino Ella sobre ella, Rabiosa melancolía, Bombardeo, Fuente ovejuna, Muñecas de piel, que fueron todas obras que giraron por Latinoamérica y Europa. Y fueron años en los que casi no estuve y te extrañaba y te tenía que escribir cartas, como nos gusta a nosotras. Sí, así que bueno, esa fue una gran maestra también, ella, y que me acercó a la internacionalización del teatro y a seguir aprendiendo muchísimo. Qué curioso, porque yo Marianela Morena también la tengo como, para mí fue fundacional en mí. Ella me invita a hacer un curso en el Teatro Politeama. Sí, me acuerdo. Y ella me dijo, yo quiero que hables desde ti, desde tu actriz, desde lo que sos. Entonces me hizo hacer como invertir los procedimientos. Yo no fui de la teoría a la práctica, sino que de mi práctica hice una teoría, hice un método, casi que me ayudó a hacer un propio método que yo no sabía que lo tenía y que tenía ese conjunto de saberes tan fuertes. Y entonces, ese espectáculo, lo vi, fue muy bueno y fue muy importante también para Canelones, todo lo que sucedió ese año. Para el interior, ¿no? Esa comunicación con el interior. Y Marianela para mí fue fundacional en eso, me dio como un puntapié inicial para empezar a tener otra mirada y mi ser más. Y ahora que nos vamos soltando, ya que estamos hablando de teatro profundamente, si nos ponemos a pensar en los personajes, ¿no? Todavía estamos en esta faceta actrices. Yo tengo otras preguntas para hacerte de otras de tus facetas. Y bueno, pensando ¿Tengo otras facetas? Claro. ¿La actriz? Pensando en lo que es tu tremenda carrera teatral, tus años de experiencia, todo lo que has representado, ¿no? Hablando propiamente de personajes en cine, en teatro, en televisión. Yo llegué a verte por televisión. Y bueno, y está esta pregunta un poco cliché que también suelen hacérmela, pero que la quiero traer, y es si identificás en tu carrera y en todo lo que te ha tocado hacer, si hay uno o varios personajes que por algo se destacan, que vos decís, bueno, pasaron los años, yo sigo haciendo teatro, estás a punto de estrenar un espectáculo, pero vuelve ese personaje que decís, mira, por algo me marcó. Y bueno, y en ese sentido saber qué herramientas usaste o qué herramientas te dejó en esto que decías de hacer tu propia teoría, de tu práctica, ¿no? Como estos personajes que te trajeron y por qué resaltan en el tiempo en vos. Sí, curioso porque estoy por estrenar una obra en donde cuestiona la representación y el concepto de personaje. Entonces, pero si voy atrás, hay muchas mujeres hermosas que pude y tuve la suerte de encarnar. Yo podría mencionar a 3 que son mis preferidas. Me arriesgaría a decir cuáles son, pero te voy a dejar. Hay muchas, pero a ver, lo que pasa es que es curioso porque una le presta el cuerpo, la voz, el alma, los tormentos, y después son ellas que nos devuelven cosas. Entonces me gustaría mencionar cosas que me han devuelto esos personajes. Uno fue Ágata, de Marguerite Duras,
dirigido por Nelly Goitiño, y Ágata me devolvió la poesía, esa escritora preciosa. Después Cassandra, imposible no nombrar Cassandra, de Sergio Blanco, dirigida por Gabriel Calderón, y Cassandra, una trans. Tuve la suerte de meterme en ese mundo y me devolvió la furia. Y después tengo La travesía de Josep María Miró, dirigida por Jorge de Nevi, que era una monja y el personaje de Cecilia en La travesía me devolvió el amor y la fe. Y son como extremos, ¿no? Una trans, una monja y una hermana que transitaba por la poesía. No sé, quiero creer que la poesía, la furia, el amor y la fe son cosas que me llevo, que me dieron esos personajes. Me hablaste de herramientas. Sí, en esa suerte de método que pude elaborar, o que puedo ahora sí ante una pregunta decir algunas primeras cosas. Los métodos van cambiando también, por suerte, pero hay algo que es recurrente en mí, que es primero la voz de la autora, ¿no? de quien nos escribe. Soy muy fiel a esa voz, porque me parece que ahí hay una matriz, hay alguien que pasó por fuegos para escribir unas palabras que yo voy a encarnar y con mi cuerpo transmitirlas, y me parece que yo tengo que atravesar esos fuegos por los que pasó. Refiriéndote al texto propiamente dicho. Sí, a la autora, refiriéndola, sí, claro. cuando lo hay, ¿no? A la autoría, sí, la escritura. Soy muy respetuosa y muy amante de la literatura y la escritura, entonces escucho mucho esa voz. Primero la voz de quien nos crea. Después una segunda voz, que es la voz de la directora, que es la que va a transmitir un mundo poético, un mundo propio, un universo al cual me tengo que entregar y compartir y meterme adentro, aunque a veces no sean los míos, o aunque a veces, en fin, esté más lejos, pero poder entender la cabeza de alguien que tiene un mundo propio. Y después creo que como actriz lo que sigue es estar en el presente puro, eso divino que dice Ariane Moshkin, el teatro es el arte del presente. El presente, eso totalmente fortifica la escucha, creo que la escucha es algo importante, un estado de alerta. Yo creo más que el personaje no se construye, que son apariciones, que son visiones, y entonces está la alerta para poder pescarlo. Sí, creo que de hecho, escuchándote, pienso que esa es la gran dificultad del teatro y de la actuación, porque también es una frase muy dicha, ¿no? El arte del presente, el aquí y el ahora, el estar presente, la escucha, la percepción, y a veces, no sé si nos olvidamos, pero está bueno traer que es la gran dificultad de la actuación, lograr eso, ¿no? ¿Cómo lo logro? ¿De qué me dispongo para realmente estar en ese presente? Que no es solo estar, ¿no? Claro, es estar en un presente que me permite esto, construirme todo el tiempo, ¿no? Incluso función a función, ¿no? Como esto, bueno, el arte de la repetición. Repito, pero hay una repetición parcialmente diferente cada noche. Y ya está me está asociado a este estado de alerta y de escucha. Estado de alerta y escucha. Una vez tuve la suerte de estar con Lee Bullman y le pregunté en una conferencia, dije, ¿qué pregunta le hago? ¿Qué pregunta le hago? ¿No? Una actriz que admiré tanto, que tenía un segundo para hacer una pregunta, y le pregunté, ¿qué es lo más importante en una actriz estando en un escenario? Y me dijo, la escucha. La escucha. Y dije, me llevo este tesoro. Y bueno, como que esas podrían ser herramientas, un estado de disponibilidad, se emparenta con esto, pero sí. ¿Y vos, Mané, a la hora de no sé, de ingresar a un personaje, qué es lo que primero buscas entender, primero tu forma de abordarlo? Sí. ¿Por dónde entras? Bueno, qué decirte que no sepas, vos que me conocés muchísimo, pero yo creo que lo primero que intento es acceder al alma del personaje. Me han rotulado de mística, de espiritual. También creo que es esto que
Esto es algo que con los años lo he ido definiendo. Antes era algo mucho más intuitivo. Intentaba replicar técnicas, leer teoría teatral, escuchar a mis maestras y replicar sus formas. Y hoy en día, realmente, si yo me siento y pienso qué es lo que hago cuando me enfrento a un texto, a un personaje, a una obra nueva, a un desafío, creo que es intentar el mecanismo de acceder a un mecanismo de un alma que desconozco. Como si te dijera la partitura de acción-reacción que puede tener este personaje, pero no tanto refiriéndome a la conocida partitura de acciones. Confío en que eso viene después, eso con una buena dirección, con una buena puesta en escena, ¿no? Con una ruta clara. Hay una partitura de acciones que va a surgir, hay algo que va a aparecer en el ensayo. He aprendido a confiar en el ensayo. Pero esto de acceder al alma y a sus emociones, que a la vez es algo que me invento yo, creo que es lo que me sostiene, y también lo que hoy un día le da un poco de sentido a la cuestión. Ajá. Yo hago teatro, y vos lo sabés, por una pulsión de vida, por un aprendizaje constante de encontrar distintas maneras de habitar este mundo. Entonces intento tomar cada personaje como una oportunidad, primero de ser otra, y que mi vida se expanda y el fuelle se acomplejice y se agrande, y después de comprender distintos mecanismos, y acá podríamos hablar de la empatía, ¿no? Que el teatro nos enseña a ser tan empáticos por conocer tantas formas, tantos mecanismos. Entonces me parece que no sé si está tan ligado a mi técnica, pero sí a mi interés de por qué hago lo que hago, y ahí también puedo mencionar mi profesión, que es la de actriz. Yo adoro ser actriz por esto, y tal vez no es más que una profunda necesidad de abrazar la vida. Recuerdo algo que decía Silvia Meyer, que no le tenía miedo a la muerte, porque es la repetición de lo que ha pasado tantos años antes de que nazca y lo que va a seguir pasando tantos años después de que muera, pero sí a la vida, que es un paréntesis brevísimo en un lapso eterno de tiempo. ¡Qué belleza! ¡Qué y belleza! Yo creo que el teatro me permite hacer ese lapso un poco más eterno, tal vez. Mané, y yo hablé de furia y enseguida me vino la F de fiera. Y también la furia, lo que fue la fiera, esa obra que hiciste, ese personaje. Toda mi admiración y mi respeto ante ese trabajo, realmente. Bueno, la fiera, siempre vuelve la fiera, ¿no? Creo que vuelve porque, no sé si Ágata, mencionaste a Ágata vos, sí. Pero fue como, no solo te marcó el personaje, sino en tu carrera, entiendo, porque siempre me hablas de Ágata como algo de tus comienzos. ¿Estoy equivocada? Sí, bueno, fue dirigida por Nelly, fue mis comienzos, sí, claro. Y las otras ya fueron más grandes como actriz. Sí. De hecho, fue la única que no vi, de las que mencionaste. Y a mí con La Fiera me pasa algo similar. Fue una marca, lo mismo, una marca en la vida, ¿no? Como, además de lo que fue ese personaje y la oportunidad actoral que me regaló hacer mi primer unipersonal con música en vivo, dirigida por un extranjero, fue muy importante para mí La Fiera. Y me trajo un buen paquete de emociones y de situaciones que yo con mi juventud desconocía, y me adentró en un universo complejo que me hizo crecer muchísimo en todos los sentidos. Y también donde era algo político, ¿no? Sí. Desde lo teatral, ¿no? El teatro como espacio político. Bueno, ahí podríamos hablar de también cuán político es el teatro, y cómo también en ese sentido mi militancia ha ido un poco a través de la elección que he hecho sobre mis personajes. Y bueno, en toda la carrera independiente, en donde elegía qué proyectos tomar, con qué personas trabajar, qué personajes representar. Creo que ahí me dediqué mucho a militar desde el teatro. Ahora estoy en otra etapa, en la Comedia Nacional, contigo y también gracias a vos. Pero esos años también fueron para eso, para elegir el qué hacer y tirar una voz al mundo, ¿no? Con una línea de pensamiento que se acerca mucho a la mía, a la personal. Bueno, Ro, y tenemos que encarar un fragmento que se llama Bloque Compartido. Si tendremos...
¿Y el otro qué fue? Bueno, el otro también, ¿no? Ya todo es compartido. Qué lindo. Sí. Pero pensé, para esto de lo compartido, me parece que no hay forma mejor que comenzar hablando de Todos pájaros. Porque además trae otra faceta tuya, otro rol en el teatro, que es el de dirección. Entonces, bueno, preguntarte o simplemente escucharte, hablar sobre lo que es la dirección para vos, lo que fue dirigir este espectáculo y aprovecho para consultarte. Yo sé que vos a la hora de consolidar una obra teatral, de pensar un proyecto teatral, una de las cosas más importantes, tal vez antes que el texto, para vos es el equipo. Entonces, tuve la fortuna de ser parte de ese equipo. Podría preguntarte por qué también. Bueno, cuántas preguntas divinas, sí. ¿Por qué estuviste en el equipo? Porque soy Flor de Viva. No sé, Mané, o sí lo sé, empiezo por ahí, estar contigo como actriz. Vos recién decías, estamos como diciendo cosas bellas, pero bueno, así es nuestra historia, es una bella historia. Si estás en la Comedia Nacional, no fue por mí, hay personas que... Hay hilos en la vida, pero es por tu furia. Es por tu furia, hablamos de la furia recién. Creo que estar contigo como actriz es estar ante la inmensidad de alguien que se da por entera a la obra, no solo a un dispositivo, no solo a un mundo poético de alguien que está al frente, no solo a un colectivo, no solo a tu capacidad para la amistad y generar equipos, sino contigo misma, enfrentarte a tus demonios, ser generosa a la hora de volcarlos. Es volcánico trabajar contigo, es una experiencia muy poderosa que cualquier directora puede quedar feliz de tener eso en las manos. Y yo te lo agradezco, esa guajira hermosa que hiciste, tan especial, esa dirección, ese trabajo. Sí, vos hablaste hace un rato algo de antes cuando podía elegir. A veces cuando hablamos de la Comedia Nacional, sobrevuela esa cosa de que no podemos elegir y bueno, podríamos hablar mucho de ese tema porque Totalmente. Es muy interesante también estar en ese lugar tan apasionante y hermoso que es la Comedia Nacional. Pero quizá por eso, cuando empecé a dirigir, dije, ahora sí voy a elegir. Y para mí elegir los intérpretes es esencial. Sí, también el texto, claro, pero esencial. Es un viaje que empieza y que tiene que ser de mucha armonía porque es tanto lo que va a pasar, es tantas las adversidades, son tantas las angustias que hay que estar muy contenida y en un espacio amoroso. Y bueno, Todos pájaros fue un antes y un después. También mi carrera o mi comienzo de directora, que no empezó ahí, empezó antes, para mí en las escuelas, ¿no? Darwin. Bueno, y en las escuelas. Para mí en las escuelas yo hacía espectáculos todo el tiempo y bueno, profesionalmente cuando empezó con El salto de Darwin, Le Bon dice algo hermoso, cuando una vez yo estaba muy temerosa, él me dijo, no te preocupes, una obra es la preparación para la siguiente, así que si esta te sale mal, va a venir otra. La otra te va a salir mejor. Y entonces trabajar sin presión y realmente para mí dirigir no fue una cosa nueva, fue una continuidad de la actriz a la directora, era un paso necesario, era un cambio de mirada, era transmitir un conocimiento desde otro lado ético, había un compromiso ético en mí que yo sentía que sabía mucho. Con esto estoy diciendo que no sé nada, no hablo desde el ego ni de la vanidad, sino desde un conjunto de saberes, otra vez Nelly vuelve, una experiencia muy rica y yo decía,
esto no queda en nadie, el teatro es efímero, los espectadores se van, ¿en dónde queda? Bueno, ¿cómo transmitir eso? Entonces me di cuenta que la transmisión era el camino para combatir lo efímero. Qué y ahí lindo. dije, un pase, ¿no? Un pase, y que hoy se está viendo acá porque me estás devolviendo algo muy hermoso, que eso de la transmisión. Sí, Entonces, de hecho, perdón que te interrumpa, no, pero también volviendo a mi rol de actriz y escuchándote, siento que el proceso de Todos Pájaros fue muy fiel a todo esto que estás diciendo, y hay algo en mí que me hace disfrutar, admirar y elegir en la medida que puedo estos procesos en donde la dirección se concibe no como un lugar jerárquico, sino como una diferenciación de roles. Y creo profundamente que esos son los grandes procesos y los grandes procesos en los que he transitado. Y me parece que Todos Pájaros fue muy importante para todas las personas que conformamos ese equipo y también para el público, ¿no? A los hechos estuvo, las 2 temporadas agotadas, las premiaciones. Y creo profundamente, y por eso lo nombro y lo repito, que cuando las direcciones se conciben desde este lugar, que es un cambio de rol, una transmisión de un conocimiento desde otro lado y no tanto desde roles jerárquicos, sucede lo que pienso que tiene que suceder en el teatro. Nada, reflexionando mientras te escucho. Muchas gracias, es un compromiso de alejarme de todo lo que pueda de lo patriarcal, ¿no? Que no sé, combato mucho eso y trato de verme y decir qué directora quiero ser, quién quiero ser a la hora de generar equipo y dirigir un barco, no sé, porque también sos la que lleva adelante todo, entonces de qué manera hacerlo. También Todos Pájaros era bueno el tema, ¿no? Nos sentíamos que éramos muy pequeños frente a un tema que nos sobrepasaba. Y bueno, y la decisión de no hacer geopolítica, sino producir belleza, compartir nuestras angustias, hacer bocetos. Yo trabajo mucho con la idea que estoy haciendo un boceto, no hay nada fijo, no hay nada, todo cambia, todo se termina, todo pasa, seamos felices, lo más felices que podamos. Porque ya, si estamos acá en el teatro es porque tenemos muchas preguntas, porque tenemos muchas angustias, porque tenemos mucha melancolía y porque somos frágiles y estamos ahí como podemos. Sí, y también en tu obra, en tus obras, en las que he visto que dirigiste como docente, que las mencionaste, y en las que has dirigido como directora profesional en tu carrera, hay un factor que se repite y que para mí suma muchísimo, que es la presencia de Silvia Meyer, que la mencioné, y también por quien te agradezco muchísimo, porque bueno, la trajiste a mi vida como actriz y también como persona, y bueno, en todo lo que es mi carrera musical, Silvia ha sido una gran maestra y colaboradora, pero te quería preguntar por esa elección de la música de Silvia que te acompaña, y no solamente te acompaña, sino que hace al espectáculo, ¿no? Porque sus canciones también relatan, también construyen, no solamente es una musicalidad de fondo, ¿no? Wow, un programa especial para hablar de Silvia Meyer, esa artista infinita. Nosotros trabajamos mucho con Silvia en los años 90, hicimos más de 20 espectáculos juntas, entonces para mí pensar el teatro es pensar en el espacio sonoro de Silvia. Hay algo que vamos juntas. Silvia además es vanguardia y experimentación, y son 2 palabras que yo quiero abrazar, que quiero contagiarme. Día a día me enseña eso Silvia, vanguardia y experimentación, y creo que eso es muy importante. No solo, bueno, Silvia, la artista que es, la compositora, la persona, la locura, la belleza de su obra infinita, sino su generosidad a la hora de regalar esas músicas, de estar, de escuchar. Para mí el teatro es escucha, es la palabra, es música, entonces no puedo concebir una obra sin que esté Silvia cerca, desde el lugar y desde el lugar del mundo donde esté, aportando y estando con nosotras. Qué lindo. Sí. La construcción de familia, la familia teatrera.
Sí, es que el colectivo, ¿no? Eso sí, yo lo puedo elegir. ¿Cuál es mi colectivo artístico, profundo, interno? Sí, te escuchaba hablar también de lo patriarcal y no asociado a un género, ¿no? Sí. Pero en este sentido, repito, lo que traes de generar comunidad, de pensar un nuevo sistema, incluso en el teatro, qué importante y cuánto se valora y se disfruta y se ve en el resultado cuando se logra, ¿no? Como la esperanza de que hay algo consecuente y no es menor. Y yo creo que ahí esa es para mí la diferencia entre ser feminista y hacer feminismo. Creo que el teatro es un espacio feminista porque alberga, construye, abre, discrepa, abraza, debate, permite. Y entonces esa es mi vida ahí. Y la mía. Bueno, Mané, en este tercer bloque, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cómo ves el próximo marzo? ¿En dónde te ves en marzo del 2027? No me veo. No puedo verme. Nunca hago el ejercicio y es raro porque sueño mucho, anhelo mucho, deseo mucho, pero realmente no sé dónde me veo y me gusta el próximo marzo. Me angustia mucho hablar del futuro. ¿Sí? ¿Vos tenés una respuesta? ¿Te ves en algún lado? Sí, yo me veo dirigiendo de nuevo. Bien. ¿Estaré en tu elenco? Obvio. No. Me pasa contigo como me pasa con Silvia Meyer. Concebir una obra sin ella es imposible y a partir de ahora también me pasa contigo. Y me veo, no solo me veo dirigiendo, estando en un proyecto juntas y me veo sintiendo una confianza enorme de una a la otra. Me veo con un deseo enorme de estar ahí y con un coraje infinito por las innumerables situaciones de fracaso que nos vamos a enfrentar, que sabemos. Confianza, deseo y coraje. Exacto. Lo tomo.